del poeta mexicano Efraín Huerta fue la intensidad. Desde la publicación de sus primeros textos, la poesía mexicana supo que había llegado a ella una voz singular, surgida de la vanguardia artística, pero al mismo tiempo correctora de ella, heredera y contemporánea de la gran poesía latinoamericana posterior a Rubén Darío, es decir, la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda, y de los poetas de la generación española del 27, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Luis Cernuda. Huerta fue el gran poeta de la Ciudad de México, mejor dicho, de una ciudad que antes de él no había aparecido con tanta profundidad en la poesía mexicana. La ciudad de las madrugadas y de los obreros, de las muchachas ebrias y de los solitarios, de los amantes, de los amargados, la ciudad de los hombres del alba. La poesía de Huerta es también una actitud ante la vida. De su continua capacidad de renovación dieron cuenta hasta el final de sus años el desenfado coloquial y el arte de ejercer el humor hasta sus últimas consecuencias. El mismo Efraín Huerta resumió su nombradía en uno de sus poemínimos. Pequeño Larús nació en Silao 1914, autor de versos de contenido social. Embustero Larús, yo solo escribo versos de contenido sexual. La radicalidad y la gracia poética de Efraín Huerta lo hacen un imprescindible de la literatura mexicana del siglo XX. Efraín Huerta nació en Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914. Realizó estudios de leyes en la Ciudad de México. Desde 1936 empezó a colaborar en diversos periódicos. En 1938 se integra al equipo de la revista literaria Taller, que se publicó hasta 1941 y que dio su nombre también a esa generación que incluía, entre otros, a Octavio Paz, a Rafael Solana y a Alberto Quintero Álvarez. En 1935, Efraín Huerta publica su primer libro de poesía, Absoluto Amor. Su siguiente libro, Línea del Alba, apareció en 1936. Ambos fueron incluidos en el primer gran libro de Efraín Huerta y un libro axial también en la poesía mexicana del siglo XX, Los Hombres del Alba, de 1944. Huerta fue miembro del Partido Comunista Mexicano en una accidentada historia que, como en el caso de otros escritores latinoamericanos, incluyó disputas y expulsiones. En 1945 recibió las palmas académicas del gobierno de Francia. Por esos mismos años, la poesía de Efraín Huerta se aviene a temas políticos como Estrella en Alto, de 1956. A principios de los 60, aparece uno de sus grandes poemas, El Tajín. Su primera reunión de poemas es de 1968, Poesía 1935-1968. A mediados de los años 70 publica Los Eróticos y otros poemas. En 1977, Circuito Interior. En 1980, Amor, Patria Mía. En 1975, Huerta obtuvo el premio Javier Villaurrutia. En 1976, el Premio Nacional de Literatura y en 78, el Premio Nacional de Periodismo. Efraín Huerta murió en la Ciudad de México el 20 de febrero de 1982. Su encuentro con la Prepa 1, con San Ildefonso, siendo muy joven, aquí muy cerca, por cierto, Efraín entra en contacto con una serie de amigos y con un mundo que le era hasta cierto punto lejano por la lejanía misma de la provincia en esa época. Y
entra ya con amigos que van a ser amigos de toda la vida, entra en relación con ellos, empiezan a compartir la vida de la preparatoria, que como toda vida en la universidad sigue siendo la más rica y yo creo que la más enriquecedora para muchos, lo que realmente forma, lo que marca a la gente. Ahí conoce a Octavio Paz, conoce a Solana, conoce a toda la gente que después hará la revista Taller y que se conocerá como el grupo Taller. Y ahí empiezan las inquietudes, empieza la preocupación política, el descubrir la ciudad, el mundo, los acontecimientos de aquel entonces. En esa época Efraín no tenía muchos recursos y tenía una gran necesidad de leer, pero no tenía posibilidades de adquirir libros. Y nosotros guardamos unas carpetas negras que él le llamaba las damas negras, donde se encuentran tanto escritos de él, primeros escritos, como copias. Él se iba a la biblioteca de la universidad, a la Biblioteca Nacional, y copiaba a los escritores que le gustaban. No solo los leía, sino que además copiaba con una letra muy bonita. Ojalá tengamos oportunidad de que se vean algunos de esos materiales. Copiaba textos de escritores que lo fueron también marcando a lo largo de su vida. Y bueno, yo creo que la vida de la preparatoria es la fundamental en muchos sentidos, en lo político, en lo literario y en lo amoroso familiar. Ahí conoce a Mireya, que es mi madre, de la cual se enamora, creemos que de inmediato, y cuyo cortejo va a durar 8 años, porque ella no le daba el sí. Pero de esa época son textos muy hermosos, poemas de amor maravillosos, y también conservamos algunas de esas piezas, muchas privadas, íntimas, no escritas para ser publicadas, eran mensajes literalmente de amor, muchas veces en un boleto de camión, en un programa, en una hoja muy bien caligrafiada, digamos, muy bien escrita y además adornada, porque Efraín dibujaba muy bien, dibujaba muy bonito, en papeles de colores, y eran presentes amorosos para Mireya. Y después aquí, en el oscuro seno del río más oscuro, en lo más hondo y verde de la vieja ciudad, estos hombres tatuados, ojos como diamantes, bruscas bocas de odio más insomnio, algunas rosas o azucenas en las manos y una desesperante ráfaga de sudor. Son los que tienen, en vez de corazón, un perro enloquecido, o una simple manzana luminosa, o un frasco con saliva y alcohol, o el murmullo de la 1 de la mañana, o un corazón como cualquiera otro. Son los hombres del alba, los bandidos con la barba crecida y el bendito cinismo endurecido, los asesinos cautelosos con la ferocidad sobre los hombros, los maricas con fiebre en las orejas y en los blandos riñones, los violadores, los profesionales del desprecio, los del aguardiente en las arterias, los que gritan, aúllan como lobos con las patas heladas, los hombres más abandonados, más locos, más valientes, los más puros. Los hombres del alba es desde luego un poema de las imprecaciones, de esta idea de ver la ciudad como un hotel de paso, como una calle desierta, como una calle absolutamente colmada de seres extraños, como un encuentro de los fenómenos y los estados de ánimo, como todo eso. Y ahí creo yo que está el Huerta más personal, ácido, felizmente rencoroso, emocionado ante la poesía como una cauda de imágenes. Y ese Huerta se da de otro modo, ese mismo se da en los poemas políticos. Mi país, pobre país, es un excelente poema. Avenida Juárez, que es un poema en principio antiimperialista, es una gran descripción con tonos de homofobia de lo que la ciudad aporta en este momento. Y los dos poemas, el poema de la declaración de odio a la Ciudad de México es un momento extraordinario,
porque ahí Huerta localiza lo que es el tono perfecto para entenderse con una ciudad como la de México. Ya al principio te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, es una declaración de principios muy notable. Y luego Absoluto Amor, por ejemplo, es un instante de la búsqueda de la pureza poética sin recurrir a momentos de crispación sentimental, sin apoyarse en lo mínimo, en lo que es lo circundante o la historia. Absoluto Amor es, en ese sentido, la búsqueda de la poesía por sí misma. Y es un momento además muy curioso porque Huerta está todavía colaborando con todas las causas que lo llevan a ser incorporado por Diego Rivera en su mural de las firmas de Pesadilla de Guerra y Sueño de Paz, donde ahí está Huerta como uno más de los que recoge firmas para la paz. Yo era un estudiante de secundaria y recogía firmas para la paz y me acuerdo de la emoción de cuando se presentó ese mural. En 1937, Efraín Huerta escribe uno de sus poemas más conocidos, Declaración de Odio, un anticanto a la Ciudad de México. Al cabo de los años, uno no solo vuelve a encontrarse con la fuerza de este poema, sino también con un añadido extra en este como en otros poemas de Huerta, el trasfondo de la Ciudad de México, la recuperación documental de atmósferas y ambientes que se fueron, un poco como ocurre en aquellas películas donde uno se abstrae de los personajes y las situaciones para concentrarse en el escenario móvil que la cámara ha registrado. A esta relación de amor-odio entre Huerta y la ciudad, no solo el poeta, sino la misma poesía mexicana deben varios de sus mejores poemas, como Avenida Juárez. La poesía de Huerta en Los Hombres del Alba puede leerse también como la crónica interior de la Ciudad de México. Curioso que esta poesía, cruzada a veces por el rechazo, el abatimiento y el abandono, incluso el desprecio, ofrezca sin embargo mucho de lo más entrañable que esa misma ciudad podía ofrecer en aquel tiempo. La muchacha ebria, los militantes comunistas, los hombres tristes, las jóvenes ligeras y tibias. Yo lo recuerdo más bien cuando él escribía sus textos periodísticos. No lo recuerdo tanto escribiendo poesía, porque él fue periodista toda su vida y de eso vivimos. Y escribía muchas veces lo que entre él, Luis Cardoso y Aragón llamaban los artículos de primera necesidad, porque eran los que daban para comer. Y yo lo recuerdo muy disciplinado, muy serio, a pesar de que su vida siempre estaba marcada por el ritmo de la prensa, del periódico. Entonces se acostaba muy tarde, se levantaba muy tarde, pero cuando escribía siempre era muy disciplinado y siempre muy riguroso consigo mismo, corregía muchas veces. Fuera de los textos primeros que mencioné antes, manuscritos todos, después ya empieza a escribir a máquina, en una máquina que creo que se conserva todavía en el, bueno, no es la primera es una Remington antiquísima que también anda por ahí, pero se conserva en la casa del poeta. Escribía a máquina, corregía a mano, volvía a escribir a máquina y era muy ordenado en su manera. Yo creo que pensaba mucho antes lo que iba a escribir y una vez resuelto en la cabeza se ponía a trabajarlo ya en la máquina o con la pluma, ¿no? Es una impresión muy fuerte y la Ciudad de México no es lo que es ahora, ¿no? Se circunscribía quizá a lo que es el centro histórico, a la colonia San Rafael, a toda la zona de Santa María, ¿no? Que era a lo más lejos que llegaban, pero él vive esta ciudad con toda la fuerza y la presencia y la historia, y yo creo que la siente encima. Y se empieza a desarrollar, yo creo que también derivado o relacionado con su experiencia periodística, esa manera de conocer la ciudad en todos sus rincones, en todas sus vertientes, en todos sus ambientes, en todos sus horarios, ¿no? Y de ahí empieza
esta relación que ya será para toda la vida con la ciudad, que siente que es una presencia enorme, magnífica, y a la que odia llama, como hay dos poemas, ¿no? La declaración de odio y la declaración de amor a la Ciudad de México, que yo creo que es justamente esa es la relación que establece él con la ciudad, ¿no? Por un lado, de un odio profundo por lo que produce, por lo que crea, por lo cómo maltrata a su gente, y por otro lado, la magnificencia y la maravilla de esta Ciudad de México. Los días en la ciudad, los días pesadísimos como una cabeza cercenada con los ojos abiertos. Estos días como frutas podridas, días enturbiados por salvajes mentiras, días incendiarios en que padecen las curiosas estatuas y los monumentos son más estériles que nunca. Larga ciudad con sus albas como vírgenes hipócritas, con sus minutos como niños desnudos, con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, con sus callejuelas donde mueren extenuados, al fin, los roncos emboscados y los asesinos de la alegría. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída, superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicios, ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Lo he leído con atención y creo que también lo que va dando es extraordinario. Es un temperamento lírico, por así decirlo, con un enorme sustrato romántico que luego se educa el temperamento, se vuelve muy refinado, y ya Los hombres del alba es un libro del refinamiento. Desde luego uno no puede negar todas las influencias o los condicionamientos de Efraín Huerta. Está Neruda, que fue un poeta indispensable para su generación, no solo el descubrimiento de otras posibilidades de la poesía, de otros sonidos, sino en el caso de Huerta, de la alianza de una actitud poética con una militancia muy frontal. Están también las atmósferas de los años de la lucha contra el fascismo, de la Guerra Civil Española, del lado de la República, de la lucha contra el gobierno represivo, del entusiasmo con el gobierno del general Cárdenas, y todo lo que además va dándole la poesía. Yo supongo que hay lecturas inevitables de Nietzsche. Hay Valéry, visto con cierta reserva, pero siempre presente. Está Saint-John Persa, y todas las lecturas de la época, pero todo a través de un oído literario excepcional, de imágenes, de metáforas muy trabajadas en lo que ya es la nueva tradición hispanoamericana de la poesía, y de una creencia en el poema como un objeto material en momentos que arrojarle a la represión, a la oligarquía, al fascismo. En este sentido, Huerta no cambia, y es una de sus virtudes y es una de sus limitaciones, pero de Los hombres del alba, al final describe grandes poemas. Yo pienso, por ejemplo, que La muchacha ebria es uno de los grandes poemas de la poesía mexicana, que la muchacha en el camión con su cuerpazo imponente, tal y como lo describe, todo ese erotismo tan filtrado por la admiración de ver un cuerpo como una hazaña, es también extraordinario. El mismo Efraín Huerta fue un personaje entrañable de la ciudad. El poeta se desdoblaba en periodista para dar cuenta de varias de las pasiones urbanas, del cine a los toros.
Efraín Huerta era un apasionado de la cultura popular. Durante años le fue fiel al equipo de fútbol Atlante. De la ciudad que Huerta registró en sus poemas durante los años 40, en los años 70 pasó a un registro no menos intenso, pero con un tono distinto. Ya no la ciudad afrentosa y afrentada, sino la ciudad disfrutable en su misma calamidad y tratable con dosis de humor e ironía. En Los Eróticos y otros poemas de los años 70, vemos surgir a este otro, a este mismo Efraín Huerta, que vive en la colonia Polanco y que a partir de entonces producirá memorables poemas urbanos como Juárez Loreto, Afrodita Morris, Circuito Interior, Plaza Uruguay y Dolor por una perrita judía. En Los Eróticos y otros poemas, asistimos a la inclusión en libro de una de las grandes invenciones, vale decir, actitudes de Efraín Huerta en la poesía, los poemínimos, chispazos poéticos logrados en sí mismos que comparten igual la felicidad del epigrama, el acierto de la parodia, la mezcla libérrima del habla culta y el habla popular y, en fin, la continua revelación poética. En los primeros días recién salido de la operación, empezó a sacar fuerza. Después nos dijo una cosa muy bonita, que había sacado fuerza de todos nosotros. Escribiendo recados, bromeando, contándonos historias. En el hospital tenía una especie de boletín del Hospital de Oncología, un boletín en el que informaba de lo que había pasado en el día, quién lo había ido a ver, qué había pasado, cómo se sentía, si alguien le había robado la almohada y no se la había devuelto, en fin, contaba todo para no tenerlo que contar cada vez que llegara alguien, ¿no? Y eso, la escritura lo ayudó a volver a la vida y volver a disfrutar las cosas y volver a darse cuenta que tenía que seguir aquí, y siguió muchos años, vivió 9 años todavía después, y yo creo que ya lo hizo muy bien. Aprendió de nuevo a hablar sin ayuda de aparatos que son muy desagradables, que no le gustaban, y de nuevo eso era un reto, porque había que establecer relaciones con gente que muchas veces no le entendían cómo hablaba, pero ahí volvió, yo creo que a sacar fuerza de ese reto tan brutal al que lo había sometido la vida, y lo hizo bien, lo hizo otra vez con humor, otra vez con gusto, otra vez aprendiendo a disfrutar cosas pequeñas y medianas y grandes. Los reconocimientos a él como escritor, como periodista, como poeta vinieron después de ese momento de la operación, y eso supongo que le debe haber halagado y le debe haber satisfecho mucho, ¿no? Porque es cierto, nunca fue un poeta o un escritor que quisiera aparecer ni nada, pero eso lo llevaba al otro extremo, o llevaba al otro extremo ciertas gentes a llamarle poeta marginal, que no creo que haya sido un poeta marginal. Simplemente yo creo que fue una gente inteligente y muy alegre, aunque muchas veces en su poesía esa alegría cueste trabajo encontrarla. La del piernón bruto me rebasó por la derecha, rozóme las regiones sagradas, me vio de arriba a abajo y se detuvo en el aire viciado. Cielo sucio de la ruta 85, donde los ladrones me conocen porque me roban, me pisotean y me humillan. Seguramente saben que escribo versos, pero ella, ¿por qué me rebasa en esa forma tan desleal? ¿Por qué me faulea, madruga, tumba, habita, bebe? Tiene el pelo dorado de la madrugada que empuña su arma y dispara sus violines. Tiene un extraño follaje azul morado en unos ojos como faroles y aguardiente. Es un jazmín angelical, maligno, arrancado del zarzal en ruinas. El Tajín es, junto con La muchacha ebria, es quizá el poema de Efraín Huerta ya en última instancia, si necesito hacer lo que por fortuna no necesito, una última selección. El Tajín es un poema con el que me quedo, porque ahí hay la descripción del sitio, esa sensación atmosférica que es al mismo tiempo la antigüedad del sitio y todo lo que trae de carga histórica, y la
y la capacidad de verse a sí mismo incorporado a un río metafórico excelente. Y vuelvo a los poemínimos. Yo creo que los poemínimos que por fortuna no han encontrado descendencia, digo por fortuna porque no se necesita un poeta como Huerta para solventar las dificultades del género, está lo que se puede ver como poesía menor, pero como una poesía menor hecha con tanta habilidad que uno entiende que solo la pudo haber hecho un gran poeta. Ay, poeta. Primero que nada me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Efraín Huerta.